Bueno, estamos otra vez con los videos y en este caso seguimos viendo un nuevo tema de geografía ambiental y política. Vamos a empezar con el tema de población y cómo la población a nivel mundial repercute en el medio ambiente. La población y su impacto en el medio ambiente. Vamos a relacionar este impacto con un concepto importante que es el de impacto ambiental y lo definimos como aquellos efectos o consecuencias negativas que produce una actividad antrópica, es decir, provocada por la acción humana, en el medio ambiente, provocando un desequilibrio ambiental. La evaluación de impacto ambiental es importante. ¿Por qué? Porque es un conjunto de etapas que forman un documento en el que se analiza qué posibles efectos negativos podría causar en el ambiente alguna de estas actividades humanas. Por ejemplo, el aprovechamiento de algún recurso natural, renovable, como los árboles, o no renovables, como los hidrocarburos, aquellas actividades humanas que se sabe que producen gases, líquidos o residuos peligrosos, y o cuando se quiere hacer alguna obra como una represa hidroeléctrica, instalar alguna fábrica, construir alguna vivienda, etc. A ver, la diferencia entre impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental es que el impacto ambiental mide esas consecuencias que produce alguna actividad antrópica, ¿sí? Impacto ambiental también puede producir, por ejemplo, una erupción volcánica. En la erupción volcánica se liberan algunos gases contaminantes, pero acá el concepto lo vamos a relacionar con la población y el impacto ambiental que producen algunas actividades como las que estamos mencionando acá abajo, ¿sí? En color verde. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que se utiliza y en Argentina está regulado por la Ley 123 de Impacto Ambiental y comprende un estudio, ¿sí? Un estudio bien preciso, bien analizado de cómo repercutiría una actividad realizada por los humanos, por la sociedad, ante el medio ambiente. ¿Qué efectos negativos podría causar? Entonces, a través de esa evaluación de impacto ambiental se puede dar el ok o no a realizar esa obra o esa actividad, ¿sí? Por ejemplo, cuando se quiere aprovechar algún recurso renovable como los árboles, se está hablando de la tala de árboles. Entonces, ¿cómo va a repercutir esa tala de árboles en un ambiente, por ejemplo, de bosques? ¿Hay que tener algún límite de deforestación? ¿Se puede deforestar en mayor o menor medida? Y, por ejemplo, en los recursos no renovables como los hidrocarburos, como el petróleo y el carbón, la extracción del petróleo y carbón, ¿es fácil? ¿Es accesible? ¿Se necesita alguna técnica adicional que puede llegar a provocar un desequilibrio ambiental? Esas preguntas son las que se analizan en la evaluación de impacto ambiental. Fíjense, ya que estamos hablando de la población, cómo va impactando a lo largo del tiempo, por eso acá hablamos de evolución demográfica, es decir, el crecimiento de la población a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos un gráfico de una línea que va creciendo. En este eje representamos la cantidad de habitantes y en el eje horizontal representamos los años. Partiendo, por ejemplo, del año 10.000 a.C., cuando ocurrió aquella revolución neolítica que hablaron en primer año en historia, con el surgimiento de la agricultura empezaron a poder domesticar algunos animales que los criaron para extraer alimentos. Entonces ahí la gente, la sociedad, va teniendo algunos recursos necesarios para poder vivir. Entonces se empieza a producir un aumento de población. Fíjense que acá tenemos 1 millón de habitantes en todo el mundo, estamos hablando a nivel mundial. Hacia el año 500 a.C., la población aumenta a 100 millones de habitantes, 200 millones en el año cero, hacia 1750, 790 millones de habitantes, después empezamos cada vez a tener más. 1950, 2.516 millones de habitantes, 3.000 millones, 5.300, 6.100,
En el año 2007, esto es importante porque además del total de población de 6.864 millones, es el año en que a nivel mundial la población urbana superó a la población rural. Es decir, la gente que vive en las ciudades, en las urbes, es mayor a la población que vive en zonas rurales, ¿sí? Por ejemplo, en zonas de campo. Entonces esto también tiene que ver con la población. Cuando hablamos de que superó a la población rural es que si tenemos, por ejemplo, el total de población mundial en un 100%, el 50% de una manera equilibrada sería el 50% urbana, el 50% población rural. Pero en este caso, en el 2007, la población urbana supera el 50%. Por lo tanto, las ciudades se expanden cada vez más al mismo tiempo que la población que está asentada en ellas, ¿sí? La población sigue creciendo, fíjense que acá tenemos 2010, 2020, 8.500 millones de habitantes. Se proyecta hacia el 2030 esta cantidad, ¿sí? Y en el año 2100 esta cantidad, ¿sí? Ahí ya pasaría los 10.000 millones de habitantes. Como síntesis, la población está aumentando cada vez más. Bien, este señor se llamó Thomas Malthus, vivió entre 1766 y 1834 en Inglaterra y era un clérigo, un cura y un investigador sobre el tema de la población. Este es un libro que escribió él, un ensayo sobre el principio de la población. Y estas son frases sacadas de ese ensayo que si ustedes la leen, vamos a leerla así entre todos, analiza y establece una relación entre la población que va creciendo cada vez más y la posibilidad que tienen de acceder a los recursos alimenticios. La población sin restricción, es decir, sin límite, se incrementa en proporción geométrica. Los alimentos solo se incrementan en proporción aritmética. Dicho en otros términos, esto quiere decir que la población aumenta mucho más deprisa que la cantidad de alimentos. Entonces, los alimentos van a ser escasos para poder cubrir las necesidades alimenticias de toda esa gran cantidad de población, ¿sí? Entonces, hay gente que va a poder acceder más fácil a esos alimentos que otras. ¿Qué gente va a poder acceder más fácil que otras y quiénes son los perjudicados? La frase 2. Los ricos pueden volverse pobres y algunos de los pobres ricos, pero una parte de la sociedad deberá necesariamente sentir la dificultad de vivir, y esta dificultad naturalmente recaerá en los miembros menos desafortunados. Entonces, acá lo que está diciendo es que puede existir gente rica que se haga pobre y otros pobres se hagan ricos, ¿sí? Pero los que están en la pobreza son los que se sentirán más desamparados de estos alimentos, más lejos de acceder a estos alimentos. Por eso dice que van a sufrir una dificultad de vivir. Y la frase 3 tiene más o menos relación con la 2. Parece que es una de las inevitables leyes de la naturaleza que algunos seres humanos sufran de miseria. Estas son las personas que en la gran lotería de la vida fracasarán. Es decir, acá la miseria es lo que hace que la gente no pueda acceder a esos alimentos y él lo que dice es que bueno, van a fracasar y no le pone, no pone una preocupación ante este fracaso, porque él lo que trataba de decir es que existían los llamados males necesarios, como estos ejemplos, las guerras, las hambrunas, las enfermedades y otras medidas preventivas, pues como el celibato o aplicar multas a la gente que tenía, por ejemplo, más de un hijo, más de dos hijos, ¿sí? A la gente que tenía muchos hijos y eso obviamente incrementaba la natalidad e incrementaba la cantidad de población. Las guerras, las hambrunas, las enfermedades, él decía que eran males necesarios porque le ponían un límite al crecimiento de la población. Lo veía como positivo. ¿Y quiénes eran los que para él tenían que, em, eh, vamos a decir, en vez de fracasar, podemos decir,
a los que tienen que estar afectados, tenían que estar afectados a estas medidas preventivas y estos males necesarios. La gente que vive en la miseria, es decir, lo que considera como pobres, ¿sí? Porque además no van a poder acceder fácilmente a los recursos alimenticios. Otros casos recientes, además del tema de Malthus, que obviamente esta tendencia, esta explicación que ponía Malthus al crecimiento de la población es lo que se llamó malthusianismo, ¿sí? Otros casos recientes sobre el estudio de la población es, por ejemplo, el del entomólogo Paul Ehrlich. Entomólogo es que estudiaba los insectos, pero él también hizo un estudio de la población y escribió dos libros. En 1968, La bomba demográfica, y en 1990, La explosión demográfica. Son muy parecidos. Lo que habla él es, va a dar como una visión catastrofista, apocalíptica, de este crecimiento de la población y su impacto en el medio ambiente y en cómo lentamente va a producirse, vamos a decir, una extinción de la raza humana, de los seres humanos, a causa de este gran crecimiento de la población. Dice que el medio ambiente a nivel mundial va a tener un límite de soporte a esa gran cantidad de población. Otro estudio, el informe Meadows, que es lo que se llamó, el informe Meadows se hizo en 1972, ¿sí? Y es un estudio que realizó un conjunto de investigadores y que produjo un documento que se llamó Los límites al crecimiento. Lo que establecía en este informe Meadows es justamente más o menos lo que decía la bomba demográfica de Paul Ehrlich, en el que relacionaba el crecimiento de la población, el impacto ambiental que producía, por ejemplo, las industrias, que los alimentos tenían un límite de producción y eso afectaba obviamente a la población que iba en crecimiento. Temas como por ejemplo la contaminación ambiental, el uso de los recursos no naturales. Entonces, cómo la población impacta en el medio ambiente y cómo hay recursos que cada vez son más escasos. Esto tiene relación con el neomalthusianismo, que también es una corriente de pensamiento en el que se retoma la idea de Malthus, del malthusianismo, pero también se agrega el impacto ambiental. La población aumenta, los recursos alimenticios son insuficientes para esa población, pero al mismo tiempo la población produce impacto o degradación ambiental. También es una visión apocalíptica, catastrofista, podemos decir. Y acá es importante algo. Más adelante, en 1987, se incorpora el concepto de desarrollo sostenible, que esto lo habíamos visto. El desarrollo sostenible tiene que ver con cómo la población utiliza los recursos de manera tal que no solamente puedan ser utilizados, aprovechados en el presente, sino que también puedan seguir existiendo en el futuro para poder satisfacer las necesidades de las sociedades futuras. Por último, vamos a hacer unas actividades. Esta es una frase de Paul Ehrlich en su libro de 1968, La bomba demográfica. Explica en una oración si su pensamiento se parece o no al de Malthus y por qué. ¿Sí? ¿Tiene relación esta frase con el malthusianismo? ¿Por qué? ¿Qué se le encuentra de parecido o no tiene nada que ver? Punto 2. Esta es una de las conclusiones del informe Meadows. Explica por qué se relaciona con el neomalthusianismo. Y ahí tienen la frase. Escribí cuál es la diferencia entre el pensamiento malthusiano y el neomalthusiano. Si tuvieras que elegir una palabra que simbolice esa diferencia, ¿cuál sería? Traten de hacer en una sola palabra, o sea, explican brevemente la diferencia y además utilizan una palabra que piensen que simbolice esa diferencia, que resuma esa diferencia. En los últimos años se crearon 3 indicadores que miden el impacto ambiental: la huella ecológica, la huella hídrica y la huella del carbono.
Busca un significado breve de cada uno de estos indicadores. Esto lo buscan aparte, ¿sí? Tres definiciones cortas de esas tres huellas.